es un domingo, te agradecemos muchísimo, Raúl, la posibilidad de poder escucharte, de compartir desde acá, desde Tierra del Fuego con vos, todo tu conocimiento. Les decía a la gente, bueno, sos hiper conocido en nuestro país, periodista, economista, editor de Economía de Página 12, director también. De paso aprovechamos para seguir promocionando la página web Motor Económico, que imagino que te Sí, debe por estar favor. yendo muy bien también con todo el equipo que estás trabajando, así que gracias por unirte a esta charla. No, por supuesto, no, el agradecido soy yo y no, te agradezco todas las consideraciones que estás haciendo. No, un gusto poder charlar otra vez con ustedes. Siempre tengo muy lindos recuerdos de mis visitas, fueron un par de visitas a Tierra del Fuego, un lugar que quiero mucho. Ushuaia, Río Grande, hasta Tolwyn he llegado a conocer, así que Muy bien, te significa tuvimos mucho hace para mí. poco tiempo. Te tuvimos Sí, hace sí, poco, el año pasado me parece, ¿no? Que estuviste por acá. el, sí, el año pasado fue, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ahí estuvimos recorriendo. Bueno, Raúl, imagino que mientras tanto se va conectando la gente, saludamos a todos los que nos están siguiendo, que bueno, hay mucha incertidumbre, lo decíamos a lo largo del inicio de estas charlas, en torno a lo que va a pasar, ¿no? Llegó esta Por cierto. pandemia, para algunos los tomó por sorpresa, algunos países estaban mucho más preparados que otros. ¿Cuál es, digamos, ayer también una etapa muy impactante del diario New York Times, ¿no? Con respecto a indicadores de desempleo? ¿Cuál es el panorama que se puede realizar a nivel mundial de lo que está pasando? Si nos podés más o menos graficar. Sí, en general yo creo que por sorpresa nos tomó a todos, porque inclusive, como vos decías, hubo países más preparados, pero inclusive los más preparados me parece que se están sorprendiendo por la dimensión que está teniendo esto y por otra parte, una dimensión que todavía no se sabe exactamente hasta dónde llega, ¿no? Estamos en pleno Claro. proceso con esta situación y inclusive quizás el país que mejor la confrontó por la dimensión que había tenido, que es China, la supera internamente el impacto sanitario de la pandemia, pero ahora habrá que ver en términos económicos cuál va a ser el impacto para la propia China, por ejemplo, que hoy es muy Sí. dependiente del comercio mundial. Me parece que estamos justamente en un plano, en un momento de... Se empiezan a plantear cuáles son los interrogantes hoy con respecto a qué es lo que puede cambiar, qué es lo que puede pasar. Todavía es muy difícil encontrar las respuestas. Estamos tratando de dimensionar cuál es el tamaño del efecto. Claramente estamos ante un escenario de crisis mundial, una crisis económica mundial, te repito, sin conocer exactamente cuáles van a ser las dimensiones que va a tener. Esto se viene dando, digamos, por encima de una crisis financiera que ya estaba latente, digamos, no es que la cosa estaba fenómeno perfecto y del día Sí. para la noche cambió todo y se dio vuelta como un auto que se da Ujú. vuelta en la ruta y queda con las ruedas para arriba. No, veníamos mal, ya venía pegando mordiendo la banquina, pegándole algún guarrail, se iba de repente a la mano contraria, digamos, ya la cosa venía complicada. Algunos países la llevaban mejor porque le cargaban el costo al resto, pero el sistema no venía funcionando bien. Y esto me parece que desnudó todos esos problemas. Toda la crisis quedó evidente. Emergió todos los conflictos y ahora me parece que el desafío es volver cómo se para el mundo en conjunto, pero a la vez cada uno de los bloques o países frente a la situación, porque obviamente el impacto no va a ser igual para todos. Y no es independiente de lo que uno pueda hacer con respecto a esta crisis, con respecto a los costos que va a pagar. No es que uno mira pasivamente a ver qué le toca. Cada país deberá, y Argentina entre ellos, deberá encontrar sus propias respuestas y cómo va resolviendo una de estas cuestiones de vínculo con el mundo, cómo fortalece los propios factores que le dan fuerza, cómo trata de contrarrestar aquello que venga en sentido negativo. Me parece que es un desafío enorme. Si no fuera por el enorme costo humano que va a significar esto y las consecuencias por ahí sociales, como fenómeno de laboratorio de política económica, te digo, es un momento
interesantísimo para analizarlo y seguramente quienes vengan después, muchos años después, van a tener material acá para estudiar muchísimo, porque esto es un cambio absoluto de situación y de paradigmas. Acá es muy difícil tomarse de un libro y decir, a ver, acá está la receta. Sucedió esto, entonces la consecuencia va a ser esta otra. Así que eso no sucede. Y no está en ningún libro. Claro, tenemos que hacer eso. Exactamente. Entonces, hoy por hoy, el tema es cómo se responde. Digamos, yo no creo demasiado hoy que sea posible hacer un análisis global y unas consecuencias globales. Sí podemos analizar algunas cuestiones más inmediatas, es decir, a ver, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los interrogantes, qué es lo que cambió para el país, por ejemplo, o lo podemos hacer para la región o para quien sea con todo esto. Me parece que ahí hay muchísimos elementos para analizar y te repito, es muy importante algunas decisiones que se tomen hoy con respecto a cómo vamos a estar el día después o en el momento de la salida de la pandemia preparados para asumir esa nueva situación. ¿Qué opinas de la dicotomía, ¿no? Este planteo de ideas de priorizar la salud o la economía, ¿no? En este contexto que también un poco ya planteabas, por lo menos en nuestro país, en la situación que ya veníamos de estos últimos años, con una crisis económica importante. Bueno, hablar hoy de estos términos, porque incluso muchas de las medidas anunciadas por Nación el día viernes tenían en cuenta, ¿no?, lo que está pasando y los reclamos de los sectores sociales en cuanto al reinicio de actividades económicas, productivas, industriales. Bueno, Tierra del Fuego anunció medidas justamente para reactivar de manera importante, ¿no?, todos estos sectores. ¿Qué pensás sobre esa dicotomía? Mira, en principio, viste que algunos plantean es una falsa dicotomía. Yo no creo que sea una falsa dicotomía. Es una dicotomía bien cierta y bien precisa y en esto yo creo que hay que tomar posiciones firmes. En esta dicotomía salud-economía yo estoy absolutamente en los que dicen la prioridad es la salud. Y si hay protocolos, mandatos y disposiciones que se dan en materia de salud, bueno, los que hacemos economía trabajaremos para adecuar la economía a esas restricciones. Como si en economía siempre estamos acostumbrados a las restricciones. Vos tenés o no tenés petróleo en un país, tenés o no tenés agricultura y tenés una población más o menos preparada. Tratás de cambiar eso, pero partís del momento y la situación que tenés, no partís de otra. No partís envidiando lo que tiene otro país, sino que decís, yo tengo esto, tengo que trabajar con esto. ¿Cómo hago para transformar esto o para arreglarme con lo que tengo? Bueno, hoy lo que tenemos es eso, una situación de restricción sanitaria en muchos sentidos, y eso es parte del análisis económico. No se discute eso. Eso yo creo que no se discute en economía. Lo que sí se discute es qué se hace a partir de eso. Esa es mi posición. Y hoy para la economía es una restricción más, y la más importante, y me parece que hay que discutir, digamos. Esto no significa cerrar la economía, no es cerrar la discusión económica. Cerrar las posibilidades de transporte y demás son las condiciones que te da hoy la situación. Entonces, sobre eso se trabaja. Ahora, el trabajo que se tiene que hacer sobre el tema de la economía me parece que hoy tiene que ver con que tenés sectores sociales que están muy golpeados, porque inclusive lo has dejado totalmente marginado la posibilidad de recibir ingresos, y ahí el Estado tiene que estar. Entonces el Estado tiene que dar buena respuesta a esos sectores y a la vez ver cómo hace el Estado para que esos sectores se integren a la actividad económica restringida que tenés. Me parece que ahí hay políticas que, además de políticas de planificación, también de cómo es el camino que querés transitar y a dónde querés llegar con ese camino. Y después está el tema de lo que vos planteabas, el tema de Tierra del Fuego, y obviamente la situación de Tierra del Fuego es una situación muy diferente a la que tenemos acá en el área metropolitana, en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y las respuestas no pueden ser las mismas. Seguramente hay cuestiones que hay que empezar a pensar seriamente cómo se liberan la actividad económica en muchos sectores del país, que por ahí en Buenos Aires no la vamos a ver liberada por mucho tiempo. Porque eso también es parte de la condición. Estamos en el medio de una situación, volviendo a la situación sanitaria, una explosión importante en el problema del coronavirus en las zonas más pobres, más marginales, lo tenemos en las villas en Argentina, donde los test que se están haciendo
están dando una proporción del 60 al 75% de positivos cada vez que se hace un test. Se testean 60 personas y 40 te salen positivas. Un día anterior en Villa 31, acá en Retiro, sobre 39 test, 30 salieron positivos. Sí. Estamos en números muy alarmantes que te está marcando que te está pasando en la zona. Cuando los test empiezan a llegar a la población en asentamientos y villas en el Gran Buenos Aires, es decir, ya en territorio de la provincia, donde viven, prestar atención a todo uno. A mí, por lo menos, cuando lo supe hace 10, 15 días atrás, me sorprendió. 2.200.000 personas viven en villas y asentamientos en el Gran Buenos Aires, en los 18, 19 partidos Tremendo. que rodean la capital federal. ¿Qué va a pasar cuando? Impresionante. Cuando Claro. no, cuando nos enteremos que el virus también está ahí. ¿A cuánta gente le estará llegando? Claro. Solo Entonces, en Tierra del Fuego tenemos una tenemos poco más de 160.000 habitantes, así que imagínate que esos números que vos estás Claro. marcando, indicando, son importantísimos, ¿no? Y seguramente en el caso de Tierra del Fuego, digamos, no tengo los últimos datos, pero en algún momento lo vi, cuando se detectaron casos, los casos tenían que ver directamente con gente que venía del exterior, pudieron hacer el seguimiento, llegar a ver con qué gente se había vinculado los que venían infectados, entonces circunscribís el problema, tenés posibilidad de circunscribir. Acá es muy difícil el problema cuando ya lo tenés volcado e irradiado en la sociedad. Entonces, la economía se tiene que adaptar a eso. Nosotros tenemos que hacer una cuarentena muy severa, muy rígida. Nos quedó pendiente esto de cómo está el agro, porque justamente vi que Sí. pudiste entrevistar al ministro a nivel nacional, a Basterra, en el marco también de esta pandemia y cómo se vio afectado este sector, si realmente lo afectó o no. Contanos un poco. Sí, la primera cosa que me sorprendió en la charla con Luis Basterra fue que el agro prácticamente no se vio afectado. Se mantuvo la actividad tanto en el agro, la parte de la pampa húmeda más orientada hacia los granos de exportación, como inclusive en el caso, bueno, de las áreas que corresponden al ministerio, también la pesca, digamos, más allá de alguna dificultad que hubo en algún episodio, pues inclusive tuvieron algún embarcado que dio positivo en los análisis, se elaboraron los protocolos, en algún caso se paró la actividad de algún barco por 2, 3 días hasta que se aisló la persona, se comprobó que el resto no estaba infectado y volvieron a embarcarse. Pero en general la actividad de la pesca siguió funcionando a pleno, tanto para el mercado interno como lo que es para exportación. Y la novedad interesante es lo que ha pasado con la agricultura familiar. Digo, es un sector que estaba un poco, yo diría, invisibilizado, pese a que es un sector, sobre todo para lo que son los centros urbanos importantes, digamos, o de importante magnitud, no quiere decir que otros no lo sean de menor tamaño, pero digo, son importantes y no llegamos a ver ni siquiera dónde se producen los alimentos que consumimos, sobre todo los alimentos frescos, frutas, verduras, hortalizas, y muchas veces se trata de pequeñas unidades productivas que están en todo el entorno de las grandes ciudades que casi no se ven. Para el agro son una cosa que son medio ajenas y para la zona urbana también son ajenas. Llega la verdura y ni pronto dónde viene. Bueno, el tema de la emergencia alimentaria y la necesidad de dar seguridad alimentaria, de repente descubrimos todo que ahí había un sector que podía abastecer y alimentar a la población en medio de esta situación de emergencia y empezaron a hacer conexión también con el sector público, contratados directamente por sobre todo gobiernos locales, ya sean provinciales o municipales. Estos sectores empezaron a abastecer el gran consumo, que a veces es el consumo de distribución gratuita o tratar de que sea una distribución accesible para todos, y están funcionando muy bien este tema. Y ya hay me contaba él que son 5 o 6 provincias que ya adoptaron este mecanismo de que el gobierno local le compra directamente a una organización de productores de agricultura familiar que están abasteciendo toda la alimentación de una parte de la población. Esto es un fenómeno, ¿ves? Esto es un fenómeno positivo que probablemente hayan llegado
hayan aparecido ahora, pero vayan a mantenerse en el tiempo, ¿no? Una forma de integración del productor a la ciudadanía con un nexo directo o con el nexo vía Claro. gobierno local, que se trate de precios justos, se trate de alimentación sana. Mucha gente que se quedó en su casa también incorporó el hábito de cocinar y hacer alimentos con los propios productos frescos que va comprando, cosa que porque te quitaba tiempo las actividades normales o lo que fuera lo había perdido como hábito. Digamos, todas estas condiciones también, para el tema del agro se ha dado esta particularidad, que todos los sectores prácticamente del agro, desde los más chicos, como la agricultura familiar, a los más grandes, los sojeros exportadores, siguieron trabajando. Y además, lo que planteaba Basterra, un poco hablando de la proyección, ¿no? que hablamos al principio de esta crisis, él dice, los especialistas nos están indicando que se abre una ventana de posibilidades para Argentina por el hecho de que dentro de una economía mundial, de una demanda mundial que se va a caer, probablemente lo que menos se caiga, o quizás no se caiga tanto, es la alimentación, es la demanda para consumo de alimentos. Entonces, Argentina, que pudo sostener esta producción de alimentos, quizás tenga una posibilidad de favorecer su producción, su empleo con exportaciones, pero además el ingreso de divisas, que pasa a ser para Argentina, también pasa a ser, no, en realidad siempre lo fue, pero ahora se ve más la importancia estratégica que tiene el tema de las divisas para Argentina. Entonces, ahí se abriría una posibilidad para otros productos que no son tradicionalmente productos de gran volumen de exportación, y él me hablaba particularmente del tema de carne de cerdo y de pescado, digamos, dos rubros que se le abre una posibilidad muy importante de exportación. En el caso del cerdo, además, porque China tuvo un problema en estos últimos años muy grave con el tema de la fiebre porcina, que tuvo que eliminar directamente, sacrificar más del 50% de sus animales por el tema de la infección de la fiebre porcina, así que se quedaron sin una producción interna que van a tener que reemplazar por importación. Bueno, digamos, una serie de condiciones que hacen del agro una figurita distinta en este álbum, ¿no? Es decir, ahí pasó algo que no estamos viendo, que no es la situación general, y que me parece que hay que ponerle un ojo, ¿no? Porque también, eso también es parte de las cuestiones estratégicas que Argentina tiene que pensar para adelante, cómo sale de esto y cómo trata de fortalecerse en sus propias fuerzas, digamos, valga la redundancia, pero cómo hacerse fuerte en lo que tiene, lo que puede sostener, y con eso también ayudar al resto. ¿Qué te parecieron las medidas anunciadas a lo largo de toda la pandemia para los sectores productivos, para apoyarlos, acompañarlos y demás? Porque esta última semana hubo algunas críticas de que estas ayudas no estaban llegando. El presidente también hizo lo propio con los empresarios, hablando de que hace un 50% el Estado de aportes a los salarios, y ellos solo, además de eso, redujeron salarios en muchos sectores. Estamos hablando de lo que es comercio, bueno, acá en la industria pasó exactamente lo mismo, y están haciendo un aporte de entre el 20 y 30% solamente. ¿Qué te ha parecido? Porque se habla de miles de millones de pesos, ¿no? Para sostener los empleos y las industrias. A ver, te cuento en principio lo que me pareció positivo, y después vamos a algunos aspectos que son los que me parecen que hay que ponerle un ojo un poquito más crítico. Positivo es que se maneja una política muy prudente, con mucha atención a este tema, que fue una política progresiva, fueron medidas que se fueron tomando en la medida que se iba analizando la situación y se iban agregando medidas. Claro. No fue un paquetazo de medidas tirado el primer día, ni fue quedarse, no dar nada y de repente avivarse y tirar todas las medidas conjuntas. No, fue un poco premeditadamente un esquema paulatino de tomar medidas, como en algún momento dijo el ministro Martín Guzmán: vamos a estar estudiando y tomando medidas día a día, día por día, porque la situación lo necesita. Esto es importante, me parece que para la situación demostró ser correcta. El segundo punto importante y a favor es que no se midió tanto en si esto me cuesta tanto, cuáles son los recursos que puedo destinar a esto, sino que directamente dijo, se necesita ver esto, y se tomaban las decisiones. Es decir, se avanzaba y decíamos, bueno, si esto aumenta el gasto público, aumenta el gasto público. Después lo veremos de otra forma, pero no podemos ahora estar
midiendo con una cuestión de restricción presupuestaria si lo hacemos o no lo hacemos. Esto me parece también importante y valioso. ¿Dónde empiezan las dificultades? Que muchas de estas medidas no llegaron a manos de quienes estaban destinados. Por ejemplo, crédito. Desde el primer momento vos tuviste créditos primero fueron créditos para ayudar a aquellos que se habían quedado con cheques rechazados o que tenían una serie de compromisos tomados antes de la pandemia. Claro, cuando empezó el aislamiento se quedaron sin ingresos, entonces no podían cubrir esos compromisos, entonces dijeron, bueno, le vamos a dar crédito, 24% para que puedan atender. Los créditos a esa gente no llegó nunca. A la mayoría no llegó porque, aparte, si tenían problemas bancarios porque habían tirado cheques y no podían cubrir, el propio banco te decía, no, pero usted tiene acá una deuda. Pero se suponía que era para resolver esto. Bueno, no había forma de que los bancos permitieran hacer ese puente que era el que habilitaba a la gente para hacer los créditos. No funcionó. Después se dio el plan de asistencia al trabajo y la producción, el ATP, que también suponía que las empresas prácticamente de forma automática iban a tener cubierto el 50% de los salarios, había un límite de 2 salarios mínimos, pero una parte de los salarios estaban garantizadas para esas empresas. Bueno, no funcionó. La gran mayoría de las empresas, yo diría en esa primera etapa, prácticamente el 80% de las empresas no pudo acceder al crédito en la forma que estaba planteado. Eran pequeñas y medianas empresas. Por distintos motivos, pero fundamentalmente todos pasaban por lo mismo. Los bancos eran los que trababan esto. La banca privada no estaba funcionando. No estaba funcionando como ese eslabón de una cadena que te hace llegar, desde el que tira la cadena para salvar a alguien hasta que el que tiene que ser salvado agarra la cadena. En el medio había un eslabón que se llamaba bancos, que siempre se te soltaba y no permitía que la ayuda llegara. Esto me parece fue un tema serio, grave, y no tuvo la respuesta que se merecían en su momento, porque las medidas que fue tomando el Banco Central en general iba muy por detrás de la situación y se quedaban muy cortas para resolver el problema. Es como que se confió demasiado el tema en que la banca privada en algún momento iba a responder a esto. Y yo la verdad que considero que en esta emergencia se deberían haber tomado medidas mucho más duras, más rígidas y prácticamente ordenarle a la banca privada. Están para distribuir esto, si acá está lo que tiene que distribuir, distribúyanlo, no que ustedes midan a quién se lo doy y no se lo doy, si además el Estado hasta le dio las garantías sobre esos créditos. Había garantía pública, garantía estatal sobre esos créditos. Me parece que ahí se falló y todavía estamos con algún problema. Después hubo un problema adicional, que no lo pongo en este mismo nivel porque es una dificultad que me parece que también nos sorprendió medio a todos, que es el tema el ingreso de emergencia, el ingreso que pagaba el ANSES. El IFE, sí. También, criticado en cuanto a que no ha llegado a todos lados tampoco. Claro, hay una dificultad que tuvo que ver con que la dimensión de la gente que lo necesitaba superó muy ampliamente todos los cálculos previos. Se hablaba de que iba a ser para 3,5 millones de personas, sacando. Los jubilados ya están atendidos por acá, decía, los que tienen la asignación universal por hijo están atendidos por acá. Después había otro grupito que recibe algún otro tipo de plan. Digamos, todos esos estaban empadronados. Y de repente dijeron, bueno, habrá 1 millón más, 2 millones más de personas que nos quedan ahí dando vuelta. Bueno, que vengan y se anoten. Bueno, cuando se fueron a anotar, se anotaron 11 millones, no 2. Y después de los 11 dijeron a 8 le corresponde, al resto no. Y hubo muchísima dificultad para determinar cómo recibía la ayuda de esa gente, que por ahí no tenía ni una cuenta bancaria, no estaba en ningún registro, no tenía un domicilio por ahí muy verificable. Bueno, una serie de inconvenientes que yo creo que así, con la misma sorpresa que tuvieron las autoridades para resolverlo, provocó también que hubiera las demoras que hubo para atender ese asunto. Todavía se está atendiendo, todavía se está resolviendo eso, ¿no? Pero me parece que ahí también hubo una dificultad, pero es propia de un país que se precarizó en el plano laboral mucho más de lo que muchos suponíamos. Entonces nos encontramos que hay una franja de población enorme trabajando de lo que sea y como puede y no está inscrito
ni como monotributista, ni como asistido por planes sociales. Es como que está fuera del radar, ¿viste? Cuando tenés este tipo de problema es, Ujú. ver cómo lo entendés cuando está en la emergencia. Pero si uno lo pudiera medir con más posibilidad de tener un poquito de distancia del tiempo, te diría, ¿qué me está pasando con el radar que no me pesca esta gente? Raúl, ¿Cómo es que...? sí. Y este sector Sí, también salió publicado en los últimos días de que la gran mayoría eran jóvenes también, ¿no? Un sector muy desatendido en el último tiempo que no encuentra, digamos, un trabajo, obviamente, por no solo la pandemia, todo lo que viene pasando en nuestro país en particular, ¿no? sí, sí, exactamente. Sí, porque hay gente que se desenganchó del sistema laboral, digamos, si uno lo mira un poquito más en perspectiva. Eh, Probablemente la mayoría son jóvenes, y es lógico que sean jóvenes, porque hay gente que no estuvo Ujú, nunca inscrito, salió de estudiante, terminó o dejó una carrera o un secundario, salió a trabajar, trabajó de lo que pudo y en un momento no ni siquiera pudo seguir trabajando de eso y se quedó enganchado con la posibilidad que tuvo. Es decir, no es ujú. un trabajador que trabajó 20 años en una planta, lo despidieron y ese por lo menos lo vas a tener que registrar como despedido, porque es un ex aportante al sistema. En estos casos no, en estos casos no, y son muchos, porque son muchos años de vivir así con generaciones que van entrando en la edad de trabajar y no consiguen el trabajo. Entonces, es como que no te ingresan nunca y todavía Argentina no tenía este mecanismo, que todavía no lo tiene formalmente, ¿no? El mecanismo de decir, ¿y cómo registro esto? ¿Cómo registro ese que no estudia ni trabaja, ni Claro. tengo inscrito en ningún lado? ¿Cómo hago para llegar a eso que es parte del problema? Y quizás una persona que ni siquiera tiene las herramientas para saber cómo reclamar, cómo demandar. Ujú. Bueno, esto es un problema social. Viste cuando decía al principio que hay una cantidad de problemas que estaban latentes pero que ahora salen a la luz. Bueno, este es uno de esos Claro, problemas, quedaron al desnudo, tal cual, exactamente como bien realmente. mencionas. Otro de los grandes temas, antes de ir con alguna de las preguntas que nos están haciendo y que ya nos pasaron, fue todo y que lo planteó el presidente, ¿no? Y que vos también hiciste una nota al respecto sobre por qué los ricos pagan tan pocos impuestos en Argentina, ¿no? Esa es un poco también el planteo que vos haces en una de tus notas en página 12, si mal no me equivoco, acerca de la estructura impositiva argentina, la comparación con nuestro país, con otros países, y también, bueno, el debate que se hizo en algún momento sobre que aquellas personas que hayan generado riqueza en todo este último tiempo sean los que puedan aportar también a esta crisis, ¿no? Y no siempre sea el sector trabajador o los más vulnerables lo que tengan que vivir en carne propia, ¿no? Todo lo que está pasando. Contanos un poquito acerca de esta estructura. Sí, bueno, Argentina en esto tiene una desventaja tremenda con respecto prácticamente a todo el resto del mundo, digamos, por el tema de desarrollo que tiene Argentina en otros factores, bueno, ahora lo estamos viendo con la salud, esa capacidad de respuesta que tiene Argentina, el tema de educación también sabemos que tenemos digamos, un lugar Ujú. importante, las universidades y demás. Nos colocan en Sí. una calidad institucional que uno supondría, bueno, Ujú. estamos de la mitad para arriba seguro de la tabla. Ahora, en tema tributario, en tema impositivo, estamos muy por debajo de ese Ujú. promedio. ¿Por qué? Porque Argentina viene sufriendo las consecuencias desde hace años, sobre todo desde los 70 con la implantación del neoliberalismo en este país, en que los Ujú. sistemas impositivos y en general las políticas públicas tuvieron mucho que ver con los intereses de los sectores más poderosos de la sociedad, los sectores más Sí. concentrados. Esto que te decía de los Ujú. bancos también tiene mucho que ver con eso. El banco que le prestan a aquel Bien. que tiene mucha plata y al que necesita no le prestan. Esto también es Sí. un problema que está muy emparentado con esto que te estoy contando ahora. Entonces, vos tenés sistemas impositivos que recaudan los ingresos que necesita el sector público para atender lo que se plantee como necesidad pública, que recauda fundamentalmente sobre lo que pagamos cuando consumimos. El IVA, ingresos brutos, el impuesto a los combustibles. Lo que recauda es eso en Argentina. El que Ujú. compra algo está pagando un impuesto. Sí. El que gana, en general, no paga grandes impuestos. Y el que tiene mucho,
no paga grandes impuestos. ¿Por qué? Porque los que definen el sistema impositivo son los que más ganan y los que más tienen. Entonces, este esquema armado por sectores que, por otra parte, aparte de ser lo más favorecido de la economía y la sociedad, son sectores muy mezquinos, porque para hacer este planteo también podrían ser muy ricos, pero ser también un poquito más generosos y decir, vamos a armar un esquema más equitativo, nosotros seamos lo que ponemos más, quiero seguir ganando más que el resto, pero voy a poner más el sistema. Bueno, acá en Voy a Argentina no aportar, pasó eso. claro. Entonces, el sistema está muy concentrado en la economía y el sistema impositivo todavía favorece más esa concentración. Cuando se planteó el tema del impuesto a la riqueza ahora, estos sectores, sobre todo algunos de los representantes más visibles de estos sectores, reaccionaron de inmediato. Pues dice, si nosotros nunca pagamos, ¿por qué vamos a pagar ahora? Y yo creo que también hay un error de diseño en aquellos que están planteando el impuesto a la riqueza, que tampoco están viendo otro problema que está también presente, que es que estos sectores no tienen declarado todo lo que tienen. Lo tienen en paraísos fiscales, en cuentas en el exterior, lo tienen a nombre de una empresa que también es una sociedad que está inscrita en el exterior. Entonces, hay algunos apellidos muy famosos o nombres muy famosos que en las revistas de Estados Unidos dice, son dueños de 8.000 millones de dólares. Ahora, cuando vas a ver los registros acá, no aparecen ni los 8.000, ni 800 y probablemente ni 400 millones de dólares. Porque todo eso lo tienen, sí, pero a nombre de terceros o empresas o una cadena de engaños, lo que se llama realmente las pirámides fiscales para que él no aparezca como propietario. Entonces eso no le vas a poder cobrar impuesto a la riqueza. Te digo un dato más que esta semana me contaba un compañero que estuvo hablando con gente allegada a Alberto Fernández. Decía, cuando vieron la lista de las principales riquezas del país, se sorprendían que los 2 o 3 primeros no son gente conocida. Porque los que conocemos como los ricos, no la tienen declarada. Entonces, aparecen mucho más abajo en la lista, porque en realidad algún millonario que hay en Argentina, que no son de los empresarios, millonarios, aquellos que tienen las galerías de arte o algún otro motivo por el cual son muy conocidos públicamente, eso no tienen la plata declarada. Los otros que sí, que tienen mucha plata, que viven y trabajan en el país o hacen las inversiones en el país, aparecen como los que realmente son los que más aportan. Y no son estos mismos los que le están apuntando a este impuesto de riqueza. Es un problema estructural muy de fondo que me parece que no se resuelve con un impuesto, sino con un cambio en el planteo de la concepción del esquema tributario que Argentina se lo está debiendo esto hace décadas, pero bueno, otro ejemplo más tenés ahí, Guadalupe, otro tema que sale a la luz, que aparece a la vista ahora con esta crisis. Con esta crisis. Bueno, Rulo, creo nosotros acá, yo las que me habían pasado ya previamente, ya bastantes las abordaste. Y bueno, voy con algunas que nos están consultando acá, por ejemplo, recién había visto sobre este tema. Bueno, y en todos los años de gobierno de los Kirchner no se pudo revertir eso, un poco es quizás lo que decías recién, ¿no? Esto nos pregunta Marcelo. Te agrego algo más. Sí, estos son los temas que no se revirtieron con una política diferente durante los 2 años de kirchnerismo. 2 problemas que no se revirtieron. El tema de la concentración económica y este tema de impositivo. La verdad que eso hay que reconocerlo. No se revirtieron. A Argentina le fue mejor y a estos sectores le fue mucho más mejor que, iba a decir más mejor, mucho más mejor mucho más mejor que al resto. Es decir, se aprovecharon de esa situación de bonanza del país. Es decir, no son ellos los que repartieron. Lo que repartió fue una economía que creció más. Pero estos sectores no perdieron el poder que tuvieron. Y te agrego un elemento más simplemente como título. Muchos de estos sectores de la economía tienen también que ver con el fenómeno inflacionario, porque son los formadores de precios. Acá no es un problema de mucha emisión monetaria o que la demanda tira los precios para arriba. Es quienes definen los precios en este país. Y son estos mismos sectores concentrados. Otro problema que también habría que revisar más a fondo. Por supuesto, y que tanto se habló. Bueno, ¿qué más dice acá Francisco? Muy de acuerdo.
Desde Haití nos saluda Francisco y nos dice, hoy el nivel de desigualdad es muy grande, los impuestos deben ser focalizados. Leandro también, ¿cuál sería la lógica entonces de que el sector de clase media no apoye estas medidas de recaudación? Nos pregunta. Sí, te cuento, sí, me Sí. parece que, y digamos, un poco ligando los comentarios anteriores también, cuando se habla de impuestos más focalizados, yo creo que sí, focalizado en las ganancias, es decir, en el patrimonio de la gente más rica, y Ujú. los dos fenómenos, el patrimonio, es decir, la riqueza, y las ganancias, es decir, los ingresos que tienen. Ahí se debería focalizar, no Bien. en el consumo. ¿Por Ujú. qué sectores medios no apoyan este tipo de política, este tipo de planteo? Y porque hay sectores medios que en Argentina fundamentalmente están muy ganados por el discurso que desde los medios imponen estos mismos sectores poderosos. Entonces repiten Ujú. ese discurso y termina siendo un discurso en contra de ellos mismos, en contra de sus propios Sí, intereses. Pero se creen que ellos son parte de esos sectores concentrados que son los que le imponen la lógica de que no, está mal y que todo lo que es recaudación impositiva el Estado se lo roba. Entonces, ¿para qué? Entonces, si yo evado, soy un piola, no es que soy un delincuente, soy un piola, y si es millonario y tiene la plata afuera, y bueno, yo si tuviera la plata haría lo mismo, ¿viste? Ese tipo de lógica, que sí. es prácticamente eh, pegarse un disparo en el pie, digamos, porque el perjudicado es uno mismo, me parece que prevalece todavía mucho y también es una cuestión cultural para debatir mucho, pero para mí, claramente esa es la razón Ujú. por la cual hay sectores medios que apoyan esta Que postura, que son apoyan. muy favorables a los sectores de más altos ingresos y muy perjudiciales incluso para esos sectores medios. Bueno, acá me parece que esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos de ANSES y las medidas que se anunciaron, pero que no llegaban a los sectores. Dice Marcelo, si tienes una estrategia excelente y una mala ejecución no sirve, ¿no? Que es un poco Es verdad, lo que ha es verdad. pasado. Bueno, después Ignacio nos pregunta, ¿qué opinás sobre las elecciones en noviembre en Estados Unidos? Y en principio lo que estoy viendo es que, digamos, lo que eran realmente eh, propuestas alternativas a las políticas actuales quedaron de lado, quedaron al margen y se vuelve a elegir Ujú. entre un Donald Trump que es bestial todo lo que, para no entrar demasiado en detalle en análisis, y un Joe Biden por el lado demócrata que no me ofrece muchas alternativas de que esto va a Ujú. cambiar, va a ser un poco más prolijo seguro, y va a ser más cuidado en los discursos seguro, pero no es un cambio de política que uno diría es lo que necesita el mundo, que Estados Unidos se pare en otro lado. Si era Bernie Sanders, Ujú. una alternativa en ese sentido, pero lo dejaron de lado en medio de la carrera de los demócratas, con lo cual me parece que no hay una expectativa muy grande, yo por lo menos no la tengo, de un cambio importante de Estados Unidos. Sí, me imagino que para lo que tenemos hoy en el mundo, los Donald Trump, los Jair Bolsonaro, es lo peor que nos puede pasar y uno desearía que no estuvieran, digamos, pero Ujú. hay otro tipo de cambios más profundos que tampoco un Joe Biden te lo Te lo ofrece. garantiza, claro. No, Y en lo que respecta, Raúl, bueno, ya para ir terminando y cerrando un poco la charla, sí. ¿cuál es tu opinión? ¿Qué está pasando en cuanto a la región? A propósito de tu mención de Bolsonaro, bueno, nosotros tenemos acá muy cerquita también a Chile, lo que está pasando también Ujú. en Paraguay, Uruguay, Bolivia, ¿no? Es como un sector, una situación bastante política y social que se vive en la región y que, bueno, ahora se ha sumado con la pandemia y la profundización de las crisis económicas, ¿no? Sí. Sí, hoy tenemos una diversidad muy grande de lo que está sucediendo en América Latina, contrariamente a lo que sucedía en todas las épocas anteriores. Cuando hemos tenido gobiernos progresistas, transformadores, parecía que coincidíamos todos más o menos en eso. Cuando tuvimos gobiernos de Sí. derecha o neoliberales, también parecía que todos los países coincidían en eso. Hoy el mosaico es bastante más complejo. Te nombro dos casos que generalmente no se hablan y son crisis muy profundas. Colombia y Ecuador. Colombia y Ecuador tienen gobiernos que Colombia, son Ecuador. desastrosos y realmente están en una situación, inclusive ante esta crisis muy graves, muy serias,
y son países que van a sufrir mucho. Perú es otro país que, dentro de la inestabilidad que fue teniendo, tuvo mucho crecimiento económico, de la mano de Ujú. una gran concentración económica también, pero socialmente iba cada vez peor. Y gobiernos que cambiaban, y cada vez que se iba un gobierno, el presidente anterior terminaba procesado o en la cárcel, pasó con 5 gobiernos consecutivos esto. Hoy tampoco está en una situación muy estable, muy próspera Perú, y es otro dolor de cabeza. Pero fíjate, y te estoy nombrando países que tienen diferentes grados de Sí. dificultad. Chile, por un gobierno como el de Piñera, también que con una falta absoluta de sensibilidad y de capacidad de respuesta ante problemas sociales como este. Bolsonaro, Ujú. bueno, ya estamos viendo, yo creo que Bolsonaro va a ser una situación que políticamente va a estallar muy pronto. Venezuela, que es un gran interrogante. Lo de Venezuela realmente es un problema Mm. que pareciera que quedó en una especie de limbo, que no tiene salida, es decir, el intento o amenaza de invasión de Estados Unidos prácticamente cerró al país sin posibilidad de resolver el problema, y a la vez el gobierno Maduro tampoco resuelve la cuestión como para decir, le encuentro una salida para algún lado. Es un tema muy preocupante porque así como está, se va consumiendo a poco Venezuela. Es lo que Ujú. actualmente se suele llamar un Estado fallido, un sistema que no puede, no puede salir adelante así, pero tampoco le está dando a nadie la solución. Me parece que ahí se necesitaría otro tipo de Claro. política, dejar a Estados Unidos afuera y tratar de ayudar entre los países latinoamericanos para que el proceso se consolide una democracia y necesite y pueda moverse más libremente. Y los nuestros, los más cercanos, Bolivia, una crisis tremenda, la que ha vivido después del golpe contra Evo Morales. Contra Evo. Eh, Ujú. Exactamente. Y bueno, y Argentina dentro de este panorama con también una situación muy particular. Va a estar muy complicado para Argentina el tema de no poder contar con esa ayuda exterior que podría dar una región que me parece que no está en capacidad de responder en conjunto. Nuestro socio comercial Brasil va a estar en dificultades muy, muy serias, muy graves desde todo punto de vista, también en la Ujú. económica. No va a ser una salida para Argentina en las exportaciones, pero quizá, un poco para cerrarte esto, dentro de este panorama así tan complejo, Argentina ahí puede ser una lucecita que alumbre también el camino de los demás, ¿no? Me parece que si vos me decís de todos estos países, ¿a quién veo como ir adelante y salir para arriba? Esa es Argentina, sin duda. Sí, bien, coincidimos todos en eso. Me parece que quedó una por ahí pendiente relacionada con lo que tiene que ver con tu entrevista con Martín Guzmán, con el ministro de Economía. Bueno, ¿cómo ves el trabajo que está realizando Guzmán? ¿Cómo ves el tema también de la deuda, lo que está pasando, por supuesto? Yo lo veo bien, me parece muy interesante Guzmán, primero porque es un especialista, un experto en esta de recomposiciones de deuda, y le está dando una mirada absolutamente distinta al tema de la negociación de la deuda argentina. No está garantizado el éxito, no está garantizado el Ujú. éxito de esta Bien. reestructuración. Lo que sí está garantizado, y para mí es lo más importante, es que Argentina en ningún caso va hacia un nuevo plan de ajuste y achicamiento y más sacrificio de la gente. No lo va a aceptar Ujú. ni como parte de una negociación, ni lo va a aceptar en un escenario eventual de default. Eso está dicho Ujú. por Martín Guzmán, y las veces que estuve con él lo reitera que este es uno de los principios que él planteó, y obviamente Alberto Fernández está de acuerdo. Con lo cual me parece es importante, ¿eh? Me parece para Ujú. mí más importante que un buen acuerdo con los acreedores es tener un claro cuál es la política que tenés para adentro. Y después el tema de que lo de la propuesta que le está haciendo con la deuda también me parece interesante, y yo me alegro que sea así, es que siempre la está planteando en combinación con lo que va a ser o que pretende ser el plan de recuperación de Argentina. Es decir, está puesto esto como Sí. el horizonte inmediato. La próxima estación es Ujú. eso, poner en recuperación argentina. Entonces la deuda no puede ser una traba para no llegar a eso. Tiene que ser Claro. algo funcional a ese proceso de recuperación. Y si no hay Ujú. solución para la deuda, Argentina como sea va a entrar en un camino, una política, es lo que dice Martín Guzmán, ¿no? Va a entrar en una política de recuperación sin asistencia externa, es decir, sin crédito externo. Bien. Vamos a tener un problema de no sé por cuántos años, pero que
Argentina no va a abandonar ese camino de recuperación. Porque recordemos además, esto lo agrego yo, pero he charlado con él, obviamente, también está de acuerdo, Argentina Sí. tiene crisis superpuestas. Veníamos en recesión, llegó la pandemia y tenemos la crisis sanitaria. Cuando salgamos de esto, volvemos a un estado de recesión que va a estar todavía más profundizado. Pero no es que venía todo bien y de repente vino la pandemia. Con lo cual, Sí. ese tema de la recesión, ese tema de la crisis económica, está ahí, está latente y hay que darle respuesta. Me parece que este es el otro gran, no solo la deuda, el otro gran desafío es ese, cuál va a ser la política de recuperación que se va a dar el Ministerio de Economía, de la mano del Ministerio de Desarrollo Productivo y el resto de las áreas, pero me parece que ahí también es un punto en el cual el ministro Guzmán le está prestando mucha atención, lo tiene como prioridad y eso para mí me parece muy importante. Bueno, nos llegan las últimas dos porque si no ya, A ver, Raúl, no, podés pedir, parece que, bueno, te piden a vos puntualmente, podés pedir por los que nos pasaron a responsable inscripto y estamos facturando menos que con monotributo, ¿podemos volver? Nos pregunta eso, Nakuchi. Y por otra parte también nos preguntan, bueno, acá por WhatsApp, ¿qué pasó con los gremios? ¿Cuál es el rol que están jugando hoy los gremios? ¿Sí? En torno a todo lo que está pasando también. bueno, a ver, lo primero, traslado la preocupación, el próximo contacto que tenga con la gente de AFIP, trasladamos el tema de responsables inscriptos Sí. y la posibilidad de volver a monotributo. Conozco perfectamente de qué se trata y la situación generalmente de olvido que tienen los responsables inscritos en las políticas tributarias. Así que lo voy a transmitir. El tema de los gremios. Yo la verdad que no vi con buenos ojos el acuerdo que hicieron con la UIA por el tema de los recortes de salarios en caso de suspensiones. Ujú. Bancar o acompañar o aceptar el tema del recorte del 25% de los salarios, Ujú. la verdad es una medida que me cayó bastante antipática y no creo que hoy el rol de los gremios debería ser ese. En todo caso, los gremios sí, me parece importante que estén tratando de ver cómo preservan en principio los ingresos de los trabajadores, porque Ujú. no podemos hacer trabajo, porque realmente estamos en una situación absolutamente loca, que no podemos hablar del trabajo como una formalidad y un hábito, y con empresas que lamentablemente van a cerrar también. Sí, garantizar el tema del ingreso de los trabajadores y empezar a vincularse, a comprometerse con este otro que decíamos que es el proceso de recuperación económica. ¿Qué lugar van a ocupar los trabajadores? ¿Cuáles son los sectores Ujú. generadores de empleo que van a defender? Porque esto tiene que ser también una pauta obligatoria para cualquier tipo de política que responda también a esto, inclusive para inversiones privadas que respondan por el tema de las obligaciones de generar empleo. Yo vería con mejores ojos gremios que estuvieran haciendo este tipo de planteos de fondo y diciendo, bueno, el país está así en la crisis, vamos a repensar el país y pensémoslo desde los trabajadores, del lugar que pretendemos y reclamamos ocupar en esto. Los trabajadores, no los dirigentes gremiales, que es otra cosa. Ujú. Digamos, es defender eso para sus trabajadores. Me parece que está haciendo falta esa discusión eh, y también también algún cambio en las representaciones, ¿no? Me parece que todavía también ahí tenemos una crisis de representatividad seria en el plano sindical que no se ha resuelto. Sí, por supuesto. La última foto, incluso decíamos, uno de los No, sectores donde todavía el feminismo no ha llegado, por otra parte, no, ¿no? es Y terrible. siempre, bueno, años. Sí, ya sé a qué foto te referís, sí, sí es terrible. Sí, Es una imagen. exactamente. eh, Fue muy fuerte para todo digamos, la situación que estamos viviendo, ¿no? Todos los sectores están cambiando, pero bueno, hay un sector que todavía no ha llegado a esos sectores o que la mujer ocupa siempre los cargos, bueno, la Secretaría de la Mujer, Acción Social, todo ese rol de la mujer relegado para otra función y no para las cabezas directivas, ¿no? De los gremios. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por escucharnos, por darnos tu opinión. Concuerdo, Raúl, acá dice necesitamos repensar representaciones.
Muy bueno, Claro, gracias. Sí, también es una situación como vos decías, esto ha dejado una situación también al desnudo, el rol de los gremios, cuál es la situación, repensar el gremialismo en ese sentido, no sé. Macri y Fernández hicieron pacto de impunidad, nos pregunta Nacucci. Te leo los domingos y te escucho, dice Julia, con Toñetti, muy claro siempre, y pensar desde el bueno, sector de trabajador, muy bueno, exactamente. Bueno, bueno. alguna de las consideraciones que llega de la gente que se ha estado enganchando a lo largo de toda esta hora de transmisión. Te digo algo por lo que comentabas. No, yo no creo que haya pacto de impunidad, ¿eh? Porque digo, por lo que Ajá, con Macri. Sí, me parece que falta, hablemos de este gobierno, no el anterior, falta por ahí decisión política en algunos planos, que por eso es que no vemos las diferenciaciones que querríamos ver con respecto a la política anterior. Por ejemplo, investigar los delitos económicos, que tenés material de sobra para hacerlo, y que aparte es ujú, necesario, pues si no, los mismos vicios que se vuelven a repetir. Entonces, me parece que no es una cuestión de pactos de impunidad, sino que no hay decisión, viste lo que hablamos del Banco Central, lo que podemos hablar de la fuga de sí, divisas, podemos hablar de impuestos con evasión exactamente. y control. Digamos, ahí falta decisión. No, pero no, Ujú. personalmente no creo que sea por un pacto de impunidad, sino que es una cuestión de debilidades propias que debemos asumir y reclamar desde ahí. Bien, muchísimas gracias Raúl entonces por tu tiempo, por toda esta información, por este balance que nos has podido brindar de todo este tiempo transcurrido, de esta emergencia, de esta crisis, de esta pandemia, y que hemos podido también tocar sector del gremialismo económico, trabajadores jóvenes, ANSES, bueno, todas las novedades, así que muchísimas gracias. No, a ustedes y por darme esta oportunidad, aunque sea de acercarme a Tierra del Fuego de esta forma. Espero que muy pronto pueda hacerlo personalmente. Así que muchísimas gracias por la amabilidad, por la atención y la consideración que tienen de dejarme opinar sobre estos temas tan importantes. Y la invitación a todos es que sigamos pensando, sigamos planteando estas cuestiones que tenemos que sacar algo bueno de todo esto, más allá de que sigamos cuidándonos, pero pensando también esta realidad que sabemos, creo que tenemos todo más o menos en claro, por lo menos en este ámbito, Ujú. dónde están los problemas y pensarlo con algún tipo de autoexigencia mayor por dónde pueden venir las soluciones. Bien, exactamente. muchísimas gracias Raúl. ¿Y dónde te podemos leer, dónde te podemos escuchar, dónde te podemos ver? Bueno, no, por lo que veo me ven y me tienen marcado de cerca, pero bueno, estoy en Sí, radio, estoy a la mañana por Radio Cítrica, se puede desde cualquier lugar, se puede tomar por internet el programa de Daniel Toñetti, Siempre Soy, de 9 a 12 estamos todos los días, de lunes a viernes. En página 12 edito a diario, publico a veces, los domingos generalmente tengo alguna nota firmada y bueno, y con Motor Económico, que es el portal que hemos creado en el año perfecto. 2016. Seguimos trabajando ahí con un equipo que está siguiendo todos estos temas, con eje fundamentalmente en la producción, empleo y tratando de cada vez abarcar más lo que tiene que ver con la ciencia aplicada a la industria, con las economías regionales, con la producción popular y otros espacios que le vamos abriendo cada vez más lugar para también tener más material para conocer lo que está pasando y para poder discutirlo. Bien. Bueno, saludos desde Tolwyn, te saludan también desde la provincia de Santa Cruz, desde Córdoba. Así que bueno, muchísimas gracias, Raúl, por tu Bueno, tiempo y por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, un saludo grande. bueno, chao, muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme.